Bueno, pues muy buenas tardes. Comenzamos. Como les decía, esta tarde el tema que nos reúne es el tema de escuela y violencia. Si hacemos un repaso del programa, vean el recorrido de las reflexiones y de las problemáticas, ¿no? Empezamos con educación 4.0 e inteligencia artificial. Luego, bueno, el tema de la lectura de la realidad, que fue el introductorio, que es importante leer la realidad para poder pensar el vínculo entre el currículum y la sociedad. Y a partir de esa reflexión del vínculo currículum-sociedad, todas las conferencias y los temas que circulan este semestre por el programa del seminario tienen que ver con esta reflexión sobre el currículum en un momento tan complejo como este. Decía yo, ya recorrimos por la educación 4.0 y la inteligencia artificial, ¿sí? Gran reto, problemática, aquí está, hay que entenderle y hay que ver cómo nos posicionamos frente a esta cuestión de la era digital. Tema que hemos venido, sobre todo Concepción Barrón lo ha venido abordando desde varios semestres atrás. Luego presentamos el tema del cambio climático y la urgente necesidad de pensar desde el currículum esta problemática que pues nos pone en una situación límite y que hay que pensarla. Luego reincorporamos nuevamente un derrotero que ya lleva décadas trabajándose, pero que es inagotable porque las problemáticas todavía siguen, las cuestiones de género, ¿sí? Las violencias de género. Luego pasamos por el tema de las migraciones, si ustedes se acuerdan, con la doctora Imas, ¿sí? En donde nos habló de la inhumanidad de las políticas migratorias y de cómo el problema de la migración se ha convertido y es una crisis humanitaria. Y hoy el tema que nos ofrece y convoca Alfredo Furlan el día de hoy continúa con esta problemática sobre la violencia y en este caso en la escuela. Este es un tema que Alfredo Furlan no es la primera vez que lo trabaja, él es una autoridad en este tema, ha participado en los estados de conocimiento, que es la investigación sobre la investigación educativa en México, en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y Alfredo ha liderado este estudio, bueno, desde la disciplina escolar, la violencia en las escuelas, pero la reflexión que hoy nos presenta en este artículo a mí se me hace fundamental que le entremos y ahorita le vamos a entrar. Y solamente diré recordando como quién es Alfredo Furlan, ¿sí? Bueno, debo decir que Alfredo Furlan, para mi generación, en México y en América Latina y de muchos de ustedes, pues es un personaje que estuvo la emergencia del campo curricular en México con perspectiva latinoamericana. Él ya venía en los 70s de Córdoba, Argentina, y llega con nosotros. Por favor, cierre su micrófono, Rosario Landín. Y está aquí con nosotros, ¿no? Y Alfredo es un profesor ya que siempre nos acompaña porque los temas que Alfredo trabaja para nosotros son cruciales, importantes y necesarios en las discusiones del seminario. Y cierro diciendo que todo esto que he dicho de su trayectoria, más bien del lugar que ocupa Alfredo en el campo del currículum, de la pedagogía, de la didáctica en México y en este seminario. Gabriel Medrano, cierra tu micrófono, por favor. Pues la súplica de siempre, entren por favor con el micrófono apagado y lo abren cuando van a participar. Gracias. Entonces,
Para quienes no lo conozcan, por si hay alguien que no lo conozca, él es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de René Descartes de París 5 en Francia. En el 86 obtuvo el doctorado. Actualmente es profesor titular de tiempo completo en la Unidad Interdisciplinaria de Investigación en Ciencias de la Salud y la Educación en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que es un campus que está al norte de la Ciudad de México, muy importante, la FESI de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, donde él desarrolla la línea de investigación, la gestión pedagógica en la escuela, los problemas de la convivencia y la disciplina. Además, él es autor del doctorado en los programas de posgrado en psicología de la FESI y en el de pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Dicta clases en la licenciatura y en el posgrado de pedagogía en nuestra Facultad de Filosofía y Letras y ha publicado un sinnúmero de artículos y libros sobre teoría pedagógica, que es un tema que aparece en este artículo, un tema muy profundo que hay otros textos de Alfredo, yo me acabo de encontrar otro que luego se los comparto. La didáctica también es otro tema que él, sobre el cual ha escrito mucho. Bueno, es fundante un texto, ¿cómo se dice? Un texto que coordinó Alfredo en 1978, si mal no recuerdo, en Iztacala, que se llama, se me fue el nombre, sobre didáctica y pedagogía en la FES Iztacala. Por último, puedo decir que ha trabajado, aparte de los temas del currículum, el de gestión, el de disciplina y violencia escolar, y por supuesto, él es miembro del Sistema Nacional de Investigación, del CONACYT, algo equivalente al CONICET en la Argentina. Sobre el autor que escribe con Alfredo en este artículo es Francisco del Ángel. Él es licenciado en filosofía y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él ha dirigido tesis de maestría en filosofía y en la filosofía de la educación, en tesis sobre licenciatura en pedagogía y trabaja el tema de ética en la universidad. Ya no le entendí. El tema de ética. Bueno, entonces tenemos a este gran pedagogo, Alfredo Furlan, y filósofo en este artículo. Ahora, ¿cómo vamos a entrarle al asunto? Miren, yo me permití enviarle a Alfredo un documento, una especie de lectura reflexiva que me permitía hacer sobre su trabajo. Yo le envié este documento a Alfredo con algunas preguntas que yo le hacía a Alfredo para ver él cómo las recibía y qué respuestas, si había respuestas o reflexiones le merecía lo que yo le envié. Este documento se los acabo de poner en el chat, ahí lo tienen ustedes, mi documento, mi lectura, que yo le envié a Alfredo. La única del grupo que me mandó preguntas sobre la lectura de Alfredo fue Abigail García. No sé si andas por aquí, Abby. Creo que no ha llegado. Pues yo también le envié las preguntas a Alfredo, manda una reflexión y como 3 preguntas manda a Abigail, que se las pegué en mi mismo documento. Hasta el final están las preguntas de Abigail. Entonces, Alfredo me responde vía correo electrónico algunas reflexiones y respuestas a las preguntas que yo previamente le había hecho a él. Las voy a pegar en el documento, eso no, porque eso lo vi apenas hace un rato. Lo voy a pegar y les voy a reenviar el documento con las respuestas que Alfredo me devuelve. No sé si soy clara. ¿Sí? Bueno, entonces me voy a permitir compartir pantalla donde voy a ir, pues ni modo, leyendo para no perderme y no hacerme bolas y no usar más tiempo.
Voy a ir leyendo. Permítanme. ¿Sí ven el documento? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, bueno, gracias. Sí, se ve bien. Estoy achicándome la pantalla para que yo vea el documento. Entonces, miren, esta es la lectura Escuela y Violencia. Yo hice una especie de recensión, algo más o menos parecido a una recensión, en dos partes. Primero leí e hice un resumen tratando de recuperar los aspectos relevantes que encuentro en el texto de Alfredo, por supuesto que son relevantes para mí. Y a partir de esos aspectos relevantes organizo ejes de discusión o ejes de reflexión que el texto me provocó. Después de este resumen, yo elaboro una breve discusión y planteo algunas preguntas a Alfredo, ¿sí? Las fui marcando con color diferente y ahora las leo. Digo así, sobre el primer aspecto, el resumen, los ejes relevantes. El primero dice, me pareció sumamente importante que Alfredo vuelve a poner sobre la mesa un debate importante sobre los fines de la pedagogía, el sentido de la pedagogía como disciplina, que es un debate que viene desde el siglo XIX, de qué es la pedagogía, si es una ciencia, si es un arte, si son ciencias de la educación. Es un debate inacabado que viene desde Europa, llega a América Latina, llega a México. Claudia Pontón tiene un libro que hace una muy buena síntesis de cómo se lee ese debate desde México. Desde México. Bueno, pues aunque el tema es muy fuerte, amplio y potente para nosotros los educadores, la reflexión pedagógica, Alfredo, los autores, a la entrada del documento es como una introducción muy provocadora al texto. Y se refieren en esa introducción, siguiendo al autor Charlon B., que ellos hablan de la falta de fundamentos de la educación, la falta de fundamentos pedagógico-filosóficos. La introducción orienta al lector, me orientó a mí sobre el abordaje de la educación y del posicionamiento desde la pedagogía para entender el tema de la violencia en la escuela, ¿sí? Esto es fuerte, ¿sí? Vamos a ver la violencia en las escuelas desde una mirada pedagógica, pero entendiendo qué es la pedagogía, como enseguida lo resumo, que dicen los autores. Dice, en todo el texto, digo yo, en todo el texto se enfatiza la función de los fundamentos de la pedagogía y argumenta su concepción de la pedagogía desde una perspectiva filosófica, antropológico-filosófica. Esta es una tesis central de los autores que se teje con otras tesis temáticas que vienen después, ¿sí? Pero lo que me llama la atención es que introducen este tema fuerte, potente, complejo y fundamental en muy pocas palabras, ¿no? Pero nos queda clarísimo la mirada y el posicionamiento pedagógico que están asumiendo los autores, pero de una pedagogía pensada filosóficamente. Es decir, la filosofía aquí tiene una función sumamente importante de abrirnos la mirada. Se critica en el texto la falta de fundamentos filosóficos y pedagógicos en los actuales discursos pedagógicos contemporáneos, como lo llama el texto que ellos citan de Charlon o de Charlon. Estos actuales discursos pedagógicos contemporáneos dejan fuera la formación del ciudadano, la falta de formación humana de las y los ciudadanos. Y esto se me hace sumamente importante. Y esto se está discutiendo hoy en la mañana. En el ISU estábamos discutiendo con Silvia Schmel, que es una conferencista mexicana muy importante. Justamente discutíamos la importancia de formarnos para una ciudadanía, para la paz, entre otras muchas cosas que dijo.
Lo mismo nos dice la doctora Imas hablando del tema de las migraciones y la crisis humanitaria de las migraciones. Lo que necesitamos es una formación humana, una nueva ciudadanía, ¿sí? Que enfrente este mundo de violencia, esta inhumanidad que nos está invadiendo, ¿sí? Y esta formación de una nueva ciudadanía, sobre todo de niñas, niños y jóvenes, nosotros también, por supuesto, pero los educadores tenemos en nuestras manos, ¿sí? El diálogo con estas generaciones que están ingresando a las escuelas. Sigo con mi lectura. Recurren los autores, o sea, Furlan y Del Ángel, al fundamento desde la antropología filosófica a partir del texto de Charlon, quien sostiene que, este es Charlon, una cita de Charlon, no existe una pedagogía contemporánea, hay una orfandad de fundamentos, contrario a lo que hubo en el movimiento Escuela Nueva, a la que Charlon le llama pedagogías nuevas, que yo me permití ahí situar. ¿Cuándo es el movimiento Escuela Nueva? Pues desde la primera mitad del siglo XX, aunque su antecedente filosófico está en Rousseau. Cuando Rousseau dijo, ¿sí? Hay que priorizar el interés del individuo, del niño. Claro, él estaba pensando en el Emilio, ¿verdad? En el siglo XIX, que no es lo mismo que el siglo XX ni el siglo XXI, ¿sí? Pero esta mirada hacia la niñez, hacia la educación de la niñez, está en Rousseau. Bueno, eso lo dice otra autora, Barba, que yo he leído. Pero lo que sí traen sobre la mesa de la discusión Alfredo y Del Ángel, Furlan y Del Ángel, es este movimiento de escuela nueva, cuando sí hubo fundamentos pedagógicos, o cuando la pedagogía incorpora la dimensión del humano y del deseo. Esto es bien importante. O sea, los autores, ante esta orfandad de la pedagogía, están reconociendo la dimensión humana y el deseo. Dice textual que dan alas a los estudiantes, o sea, que dejan en libertad a los estudiantes para hacer, para gozar, para, en fin, la importancia del deseo en el proceso de la formación humana y en los procesos de formación en las escuelas. Pero se enfrentó, estas pedagogías nuevas, se enfrentó al mismo tiempo a la disyuntiva de tener que considerar de alguna forma la normatividad para no volver ingobernable el deseo. O sea, si somos puro deseo, pues esto se vuelve el caos, ¿verdad? Entonces ahí está esta disyuntiva, esta tensión o esta búsqueda de armonía entre la gobernabilidad, la normatividad y el deseo, ¿no? Es decir, se enfrentó la disyuntiva de educación o barbarie, dicen los autores. Esta introducción aclara, o sea, cuando ellos entran en el texto con este asunto de la orfandad de la pedagogía, de falta de fundamentos de la pedagogía, en esta introducción, eso nos aclara desde el abordaje de los autores frente al tema de la violencia, como el bullying en las escuelas, que el bullying es expuesto, dicen los autores, en los 70 por Always, que, perdón, no lo puedo pronunciar, que trató desde el siglo pasado sobre la violencia entre estudiantes, aunque Furlan y Del Ángel reconocen que también hay violencia ejercida por maestros, pero el tratamiento de este autor, su foco de atención es la violencia entre estudiantes. Bueno, sigo. Los autores plantean, y esto me pareció importante, preguntas. ¿Cómo comprender esta extraña y preocupante situación desde el punto de vista pedagógico? Luego hacen otras preguntas. ¿Es esto muestra del fracaso de la pedagogía para realizar su único propósito, la formación de la humanidad en contraposición a la barbarie, que es preguntar filosóficamente sobre el objeto de estudio de la educación? Y responden los autores. La filosofía pregunta por lo que es en tanto realidad. Realidad como las condiciones de posibilidad. ¿Cuál? Fíjense qué pregunta tan fuerte y tan potente como posibilidad.
cuáles son las condiciones de posibilidad de la institución escuela y qué es la educación. ¿Sí? Con esta pregunta, los autores están diciendo, bueno, no solamente se trata de reconocer el problema, ¿sí? Sino reconocer también las condiciones de posibilidad, que eso es lo que busca al final la pedagogía. La pedagogía siempre tiene que estar del lado de la cancha de la posibilidad, ¿sí? No de la imposibilidad. No, la pedagogía es una disciplina que, aún reconociendo realidades tan crudas como las que estamos viviendo, le apuesta a construir los objetos pedagógicos sobre las condiciones de posibilidad de la institución de la escuela. Aquí hay todavía la posibilidad de repensar la escuela y, sobre todo, el objeto de la pedagogía, la educación. Fíjense que aquí hay una coincidencia, perdón que lo traiga a cuento, pero cuando nosotros introdujimos el eje número 1, lectura de la realidad para pensar el vínculo sociedad, acuérdense que hablábamos de que la lectura de la realidad justamente busca identificar aquellas opciones, aquel campo de opciones de posibilidad para el futuro, para la esperanza, para para la política, para la cultura, para la educación. Bueno, otro eje importante, o que al menos en mi lectura es muy importante, o que es un tema que yo lo vengo pensando desde hace por lo menos década y media, y no lo he trabajado, confieso, sí tengo por ahí notas sueltas, es el tema de la muerte y la finitud. En el sentido, a ver, ¿cómo lo trabajan los autores? En el sentido de que pensar en el futuro conlleva pensar en la conciencia de la duración y de la caducidad, ¿sí? No solo de los objetos fabricados en el trabajo, porque aquí introducen el tema del trabajo, sino también de quien los fabrica. Sobre esto quiero abundar, perdón, ahí me falta una N, sobre esto quiero abundar en sus implicaciones. El tema de la finitud me interesa muchísimo desde hace años y sobre este tema considero que hay que profundizar. Y aquí yo le digo a Alfredo que ojalá más adelante pudiera ofrecernos una reflexión más a fondo de esto. Digo, no estás obligado, querido Alfredo, pero a lo mejor es más mi interés, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es mi interés? Ustedes en el seminario ya me han escuchado de una hipótesis que yo trato de manejar en este momento histórico. Para leer la realidad hay que reconocer que estamos situados en un límite, lo que yo llamo la situación de límite histórico en el que estamos asistiendo, ¿no? Y ya no digo más para no desviarme. Por eso, por esa situación límite, es que a mí me parece importante pensar como parte de la vida la cuestión de la finitud. Por citar algo, pensamos que el planeta es inagotable y lo estamos explotando sus recursos sin pensar justamente las implicaciones a donde nos ha llevado a esto, a una crisis ambiental y un cambio climático. Esa es una situación límite. Eso nos enfrenta a la finitud, ¿sí? Y por supuesto, frente a esa cruda realidad hay que pensar en condiciones de posibilidad para salir de esto. Como otros temas, ¿eh? Otro tema eje que aparece en el texto que me parece importante, entretejido con los otros ya mencionados, es la tensión entre libertad y normatividad. Aquí se extienden más los autores, me parece muy importante, sobre todo como en unas cuantas páginas abordan un tema tan complejo como es el de la libertad, de la transgresión de la norma, para alejar la animalidad, la barbarie, y producirse un justo medio entre la norma y la libertad. Otra vez vuelven a esta tensión o disyuntiva entre el deseo y la normatividad. Y frente a eso, pues la finalidad es la formación humana.
Es importante, dicen los autores, todavía estoy resumiendo la lectura, no he llegado a mis preguntas. Es importante el eje de la libertad, sobre esto los autores desarrollan argumentos pedagógicos. Atender la tensión libertad, normatividad, para no dejar a las escuelas entrampadas entre la educación y la barbarie. Otro modo de ver la tensión es entre la angustia y el goce, que manifiestan nuestra libertad y nuestra normatividad. Siguiendo, dicen ellos, bueno, aquí ya ellos retoman a un autor muy importante que a mí me gusta mucho, Bataille. Recuperamos esta cita de Furlan y Alfredo del Ángel y Francisco del Ángel, que dice así: hay un goce en el ejercicio de la libertad que conscientemente rebasa los límites impuestos por la norma, ¿sí? Esta idea de la transgresión, de atrevernos a transgredir unas normas, pero en esta tensión, esa es la libertad, la transgresión de la norma, pero al mismo tiempo necesitamos la norma para no caer en el caos y en la barbarie. Esto tiene que ver con la actividad creadora que no se limita a la satisfacción de necesidades y solamente a lo útil. En el apartado cuarto del artículo, los autores regresan a la crítica de Charlotte, o sea, vuelven con el autor con el cual empezaron la discusión de la pedagogía. Este autor mencionado en la introducción, para señalar la pérdida del sentido humano en la escuela y la reaparición de la barbarie, porque la escuela clausura el ejercicio de la participación en libertad mediada por la norma, por el poder sin humanidad. Es decir, hay un ejercicio de poder sin humanidad. Desaparece ahí la pedagogía. La institución escuela ya no es hoy una institución humana, ¿sí? Fíjense qué gran reto enfrentamos, ¿no? La escuela ya no es hoy una institución humana. Aquí los autores introducen la dimensión ética, que me parece muy importante, relacionada con lo epistemológico. El conocimiento, dicen ellos, permite la comprensión de las normas y vislumbra las posibilidades del juego o del deseo. Buscan una armonía del alma, como dice Platón, y aquí se introduce la dimensión de la justicia, que yo creo que es un tema que hay que seguir profundizando. Por eso hablan de una transgresión exacerbada de la norma que conduce a la violencia. Es decir, aquí ya estamos explicando por qué existe la violencia, por qué se ha desatado esa violencia, justamente porque el conocimiento se ha alejado de esta compresión de las normas del deseo. En esta parte, los autores, el texto, se relacionan con la dimensión de la justicia y los límites, y cómo la transgresión exacerbada conduce a la violencia. Los autores la sitúan, la violencia, en la institución escolar, porque ese es el objeto del análisis del artículo. Cuando la norma y el deseo anulan al otro y se quiebra la armonía que señala Platón, el origen de la violencia en las escuelas es la injusticia. Esto me pareció fundamental y me parece que merece ampliar la discusión en otro momento, al cual podemos convocar al mismo Alfredo. Ya lo platicaré contigo, Alfredo, vía correo. En el último apartado y 5, con esto cierro el resumen. En el último apartado, el quinto, se focaliza a la juventud, las juventudes diría yo, y a la infancia, en donde reside el destino de este proyecto humano. La escuela es el espacio donde el deseo se educa de estudiantes. ¿Quién es el estudiante? Los autores responden, es el punto en que convergen todos los puntos antes mencionados. Es decir, vuelven a aquella idea de cuál es la finalidad de la educación en las escuelas. Formar
una formación humana para una ciudadanía humana que reconozca al otro. Aquí aparece el tema de la otredad, que no se profundiza en el texto, pero el tema de la otredad, de la alteridad, del reconocimiento y la inclusión de los que son diferentes a uno mismo y que nos alteran, ¿sí?, nuestra identidad, pero en esa relación con el otro, yo me encuentro en el otro me regresa la imagen de mí misma, me tensa, por supuesto, pero hay la posibilidad de que mi yo se construye en la alteridad con y frente al otro, y viceversa. Bueno, hay muchas cosas más en el texto. Yo cuando hago mis lecturas, primero leo, primero trato de entender y de identificar qué es lo que los autores me tratan de decir y cuáles son los temas más importantes. Y luego viene mi reflexión, es decir, una discusión, y aquí es lo que yo hago como una especie de recensión con los autores. Y aquí dice comentario de Berta Orozco. Digo yo, los autores ponen por delante la hipótesis y su postura frente a temas como son formación humana, la formación de la ciudadanía, la relación de la educabilidad de las personas, el mover la mirada de la pedagogía e incorporar los aportes de la antropología filosófica. La mirada de la filosofía me recordó el pensamiento de Herbart, quien propuso que los fundamentos de la pedagogía estaban en la filosofía y en la psicología. La discusión filosófica y pedagógica, creo yo, regresa en esta década del siglo XXI, o yo la observo, un retorno no fácil, un retorno mm, abriendo brecha con muchas ideas. La discusión de la filosofía y de la pedagogía está regresando en esta década del siglo XXI, esta tercera década del siglo XXI, al menos en México, no sé allá en Argentina, en Chile, en Brasil, pero al menos en México, cuando nosotros tuvimos no porque la psicología no sea importante, sino por el uso que hizo la política educativa de las teorías psicológicas, esa es mi hipótesis, no la psicología en sí, sino el uso político de la política educativa sobre la psicología, que se psicologizó los procesos curriculares, didácticos. Entonces, al menos en México, por el trabajo del magisterio, sobre todo de básica, hay una demanda del retorno de la filosofía y de la pedagogía, porque estas disciplinas en anteriores reformas estuvieron así como, si no desaparecidas, pero sí relegadas, ¿no? Entonces, regresa el retorno de la pedagogía y de la filosofía en este siglo XXI, en reflexiones como esta. Por eso me parece muy importante este artículo. Y no digo que se resuelva, pero regresa. Lo observo en el giro epistémico y demanda del magisterio en los congresos y foros que a nivel nacional se dieron en México, repito, hablo desde México, previo a la promulgación de las reformas curriculares para la educación básica de la nueva escuela mexicana. O sea, antes de que surgiera esta idea de los planes de estudio del 2022, los maestros, el magisterio de básica estuvo en congresos, se celebraron muchos congresos en México muy importantes, y estas demandas las pusieron sobre la mesa los maestros y las maestras en México. Los maestros clamaron sobre despsicologizar la enseñanza y el aprendizaje y el retorno de la pedagogía y de la didáctica. Y no está resuelto, ¿sí? Ni con esta reforma está resuelto, pero emerge como debate. Y aquí yo le preguntaba, ¿qué opinas, Alfredo? Y ahorita van a ver ustedes cómo él me responde. Dicen los autores que la filosofía pregunta por lo que es. Si recuerdan en el resumen,
ellos decían, ¿qué pregunta la filosofía? Pues lo que es, en tanto realidad. Realidad como las condiciones de posibilidad. Y aquí yo me pregunto, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la institución escuela y qué es la educación? No, no me lo pregunto yo, es pregunta de los autores y yo me la apropio en la página 14. Aquí coincido o coincidimos con los autores sobre el peso de la realidad y la importancia de la lectura de la realidad como lo plantea el eje 1 del programa en este seminario de currículum. Coincido con el planteamiento de la realidad, a la vez que sostengo que hace falta en el texto de los autores enfatizar o hacer más visible la dimensión histórica, no como cronología de hechos, sino como movimientos inacabados del devenir de lo posible, en tensión con lo dado. Es decir, en el dado dándose como se lo plantea Semmelweis. Bueno, no digo a los autores, a lo mejor para mí es indispensable esta dimensión histórica, no como una historiografía ni como cronología, sino como la comprensión del devenir, de la historicidad del movimiento de la realidad. La violencia no es solo en la escuela, sino en el seno de las sociedades mismas. Si bien los autores, su objeto de estudio es la violencia en las escuelas, Es que estoy en la casa y tengo el celular conectado por favor, no sé quién tiene abierto su micrófono. Heidi tiene Por prendido favor, su... Heidi, cierren todos sus micrófonos si son tan amables. La violencia, digo, ya voy a terminar, no es solo en la escuela, sino en el seno de las sociedades mismas. Es decir, creo que vivimos una situación de límite histórico de que en las estructuras hay violencias, ¿no? Hay violencia en las relaciones entre los países, hay violencia frente a la naturaleza, hay violencia en el seno de las familias y de las comunidades, hay violencia en las escuelas, en fin. Es decir, estamos asistiendo a alguna cuestión que rebasa el límite de las escuelas, ¿no? Mm, Esto no es para pedirle al artículo, sino que lo que ellos plantean y en el modo en que lo plantean los autores me hace regresar a la reflexión de la realidad, que ahí hay varios planos o problemáticas violentas. Es decir, hay un plano amplio o más amplio de las violencias. ¿Y por qué no micro a la vez? Por ejemplo, el de las familias, las culturas cerradas en sus setos prohibitivos, por ejemplo, en la relación de las mujeres y de los homosexuales. Sí, hace como 2 semanas escuchaba yo el decreto de la pena de muerte en África frente a personas homosexuales. Entre otros temas como la guerra de Gaza, bueno, ahora otro punto de tensión con Irán y Israel, en fin, en fin. Las violencias por todos lados que se entretejen con la violencia en la escuela. Se complejizan los niveles constitutivos de la violencia, pienso yo, pero esto ya son lo que me dejo pensando más allá del texto. Aquí se reconoce la problemática de la injusticia. Por eso se me hace muy importante que en el texto aparezca el tema de la injusticia y el clamor por la justicia y por la educación por la paz y para la paz. Esto no se le pide al texto, sino es una reflexión que el texto me provoca, ¿ok? Insisto en la importancia del debate de la pedagogía como ciencia humana, de qué se ocupa la pedagogía, o al menos ese debate a mí me apasiona, el debate de la pedagogía. Considero que es una pregunta potente que atraviesa toda la reflexión del artículo. Enfatizo el llamado de los autores a pensar pedagógicamente el objeto educación, ¿sí? Yo agradezco a los autores que vuelvan a poner este tema de la pedagogía y ver que la pedagogía es una disciplina humana que reflexiona sobre la educación.
reflexiona e interviene, porque la pedagogía es una disciplina práctica, no nada más es la reflexión pura. Con esto, en la introducción está explícito un tema de la teoría pedagógica, de qué se ocupa la pedagogía. Además de distinguir de manera implícita los significantes pedagogía y educación, este último como objeto de estudio de la pedagogía. Y pensar pedagógicamente el tema de la violencia, es decir, eh, lo que los autores, o creo yo que lo que los autores nos llevan es ver a la violencia no de manera rápida y superficial. Es decir, la mirada pedagógica, el pensar pedagógico, desde ahí mirar el tema de la violencia en la escuela, me parece que es darle un giro de tuerca grande a la problemática, y ver a la escuela como una institución dinámica, desde una mirada y posicionamiento filosófico, que es lo que proponen los autores. Los autores reconocen la dialéctica goce de libertad y la norma se da en la institución, en la escuela, porque ahí se produce también la idea de libertad en relación al trabajo. Ese tema me pareció que lo tocan, el tema del trabajo, me parece sumamente importante, ¿sí? Y me gustaría seguir discutiendo al respecto. Perdón. Perdón. Sigo. ¿Dónde me quedé? El trabajo. Para lo que se forma en las escuelas, se forma para el trabajo. Ahí introducen los autores el tema de la innovación como un término muy empleado en la época de las reformas contemporáneas, las más recientes, la innovación, aunque no la desarrollan, espero lo hagan en otro trabajo, el tema de la innovación, el tema del trabajo, etcétera. O nosotros, o nosotros retomar la discusión, no todo hay que pedírselo a los autores. Nosotros que trabajamos estos temas en relación a las reformas curriculares, que insistentemente imponen el lenguaje de las innovaciones, de las necesidades sociales, del conocimiento útil. Alfredo nos deja tarea para pensar y desarrollar en relación al currículum. O sea que todo esto yo me lo llevo al campo del currículum. Por ejemplo, el currículum, las innovaciones, la formación y prácticas profesionales y el trabajo. Desde la filosofía se pregunta sobre la realidad como condiciones de posibilidad de lo real en ámbitos fundamentales como son la existencia, la posibilidad y la realidad. Otra coincidencia con el eje 1 del programa del seminario. Cuando recuperan a Bataille me parece fundamental la importancia del trabajo en el sentido de la tarea que aleja lo humano de lo animal. El trabajo, fíjense el sentido que tiene el trabajo, ¿no? Un trabajo con perspectiva humana o con rostro humano. El trabajo emerge de la conciencia de futuro en el sentido de la tarea. O sea, ¿para qué vamos a formarnos a la escuela, no? Para trabajar, pero para trabajar para un mundo mejor. Bueno, todo esto entraría en debate con los temas de la formación para el trabajo inhumano, porque puede haber entonces una posibilidad de formar para el trabajo con rostro humano. Supone el conocimiento del mundo y de sus posibilidades para transformar a la naturaleza en útiles. Comento para el grupo de paso que en la conferencia presidida por la doctora Cecilia Imas en este seminario, ya lo mencioné creo, sobre las violencias y las políticas migratorias, la crisis humanitaria de las migraciones nos llevó a la reflexión de la importancia de pensar desde el vínculo currículum y sociedad, la urgente necesidad de la formación humana y de una nueva generación, ya no me acuerdo. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Reflexión para los participantes del seminario. Es decir, creo que cuando ofrecemos estas lecturas con el grupo es como para establecer diálogos al interior del grupo. Y al menos modestamente esta es mi intención. Intento de llevar ideas del artículo a nuestro objeto de estudio currículum, es decir, hago un esfuerzo para que ustedes vean que estos no son temas alejados del currículum y del seminario que tiene por objeto el debate curricular.
Propongo en el seminario la posibilidad de pensar objetos curriculares desde los planteamientos filosóficos y pedagógicos de los autores. Por eso digo que nos dejan tarea. Por ejemplo, retomar las nociones de práctica profesional y perfil profesional, ¿sí? Componentes curriculares que se toman en cuenta en la elaboración de propuestas de formación y diseño de planes de estudio en instituciones de educación superior y media superior. Alfredo, le pregunto, ¿deseas comentar algo al respecto? Yo lo retomaré con el grupo y lo estoy haciendo, es decir, y lo hago ¿por qué? Porque fíjate, Alfredo, que aquí varios de los equipos que forman el grupo, sus temas de investigación como equipos están hablando sobre planes de estudio, están hablando sobre innovaciones, innovaciones e interdisciplinariedad, están hablando de la formación humana, en fin. Por eso el artículo de los autores creo que nos ayuda mucho a regresar y a llevar agua a nuestro molino en la discusión del currículum. ¿Con qué elementos, me pregunto yo, con qué elementos epistémicos del pensar epistémico, que es una categoría que hemos trabajado aquí, con qué elementos epistémicos de reflexión conceptual podríamos pensar y reformular preguntas osadas, actuales y necesarias ante la realidad actual en el que se dan y están dando históricamente las presentes prácticas profesionales en educación superior y en media superior? Lo dado curricular hoy en las últimas reformas curriculares, por lo menos de los 90, ¿sí? Lo dado, por citar casos. Otra pregunta más que me hago, no a los autores, me la hago yo a mí misma. ¿Cómo redireccionar la imaginación del vínculo currículum y sociedad para imaginar y construir otras nociones de prácticas y perfiles profesionales para el trabajo, con compromiso social y con el cuidado de la naturaleza ante la emergencia curricular para el colapso climático? Acuérdense de lo que nos habló González Gaudiano. ¿Qué nuevos lenguajes disciplinarios, multidisciplinarios podrían emplear las profesiones actuales para formar para el trabajo, para las tareas del futuro o de la apertura del futuro, como proponen Furlan y Del Ángel? Bueno, pues estas fueron las preguntas a los autores. Luego, aquí les pongo la pregunta y la reflexión que envió Abigail García. Dice Abigail, ¿andas por ahí, Abigail? Maestra, soy yo, Fátima. Lo que pasa es que Abby tenía hoy un evento en su Ok. trabajo, entonces ¿Por no se pudo qué conectar. no me ayudas? Si estás leyendo, venlo a la pantalla y para, como ya debe de haber cansado mucho al grupo, ¿por qué no la lees, Fátima, por favor? Tú que trabajas mucho con Abby. ¿Puedes? Bueno, sí, Órale. bueno, es las preguntas de Abby. Dice, ahora sí mis preguntas. Si la educación es aquello que se encarga de formar y cuidar lo humano, y si lo humano es ese ser que habita entre la prohibición y el deseo, entonces para ustedes, ¿qué sería el currículum? Podría pensarlo como ese depositario de normas y deseos. ¿Sería por allí? Aunado a lo anterior, si el currículum es ese depositario, ¿qué pasa cuando en su seno la presencia de las artes, como aquello que nos permite vincularlos con los deseos, es casi invisible? ¿Será posible pugnar por su presencia como una cuestión inexorable para fomentar la emergencia de una nueva pedagogía y de nuevas formas de cuidar lo humano? Gracias por hacer llegar estas preguntas, reflexiones a los autores, de parte de Abby. Bueno, eso fue lo que envió Abigail. Y Alfredo contestó. Ahora veamos, son 2 hojitas más. Aguántenme, aguántenme, porque ahorita van a participar ustedes. Esto es lo que Alfredo responde y me envió por escrito. Lo copié tal cual. Lo voy a leer. 1 dice, sobre la cuestión del debate magisterial en relación con la pedagogía, la psicología y la labor docente. Dice Alfredo, tal vez la despsicologización de la que últimamente se ha hablado
en los círculos docentes y en el magisterio no sea un rechazo completo a la psicología, sino el reconocimiento de que la psicología, en tanto disciplina, es una herramienta o un medio. Aquí podemos recuperar el sentido de la tecné platónica, tal y como aparece en el diálogo República, sobre todo en el libro 2, dice Alfredo, como herramienta como tecné, en sentido platónico, y en tanto medio, o sea, la psicología como una cuestión de tecné. La psicología no puede dotar a la institución escuela de una finalidad. Nos parece, dice Alfredo, que la pedagogía en tanto tal no es una disciplina, sino una idea, en el sentido filosófico del término. Y en tanto tal, a ella sí le corresponde la determinación de fines. La idea de la pedagogía le corresponde la determinación de fines. En últimas instancias, ella misma es un fin, el fin de la pedagogía o la finalidad de la pedagogía. Una educación en la que se pierde de vista la perspectiva pedagógica y se privilegia la psicología corre dos riesgos, dice Alfredo. Por un lado, puede manifestarse como una completa pérdida de fines y de sentido. Por otro lado, puede transformar a todo el ámbito de la institución escuela en un medio para fines distintos a esta, como pueden ser fines políticos, económicos, sociales, etc. Y aquí, gracias Alfredo, nos pones términos muy importantes que hay que distinguir y profundizar. Didactes, maestro. Didáctica, oficio del maestro. Pedagogía, el cuidado del proceso educativo entendiendo a finalidades. Escuela, la institución donde se produce lo educativo, el lugar donde los sujetos gozan de un tiempo libre. Es decir, ¿a dónde nos lleva todo esto? En síntesis, a repensar estos significantes y lo que estos significantes significan en el sentido pedagógico y filosófico, por supuesto. Sobre el modo en que podemos relacionar lo mencionado en el texto con el tema del currículum. O sea, gracias Alfredo por atender mi interés en el currículum y de Abby también. Un currículum que está entrando Abigail y pronto le va a dar respuesta a Alfredo. Ya le di entrada. Sobre el currículum. Un currículum que tome como base los principios filosóficos y pedagógicos presentados en el texto tendría como objetivo último la exposición y el reconocimiento, anamnesis, nuevamente en su sentido platónico, de la humanidad. Como Kant lo concibe, es decir, como la reunión del individuo y la comunidad, como fin en sí misma. El trabajo en tanto tarea que abre futuro, esto me gusta mucho, el trabajo en tanto tarea que abre futuro y que establece la necesidad de normas a través de la confección de útiles, no debe entenderse entonces como algo que se agote en su fabricación de útiles, ni en su utilidad para las demás personas. El trabajo en últimas instancias, Angélica, Abigail, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. ¿Dónde me quedé? El trabajo en últimas instancias tiene que armonizar con la misma finalidad de la pedagogía. Este es el sentido que podemos darle a lo profesional. Gracias, Alfredo. El trabajo es un medio, su finalidad última debe ser la humanidad. Me encanta, totalmente de acuerdo, Alfredo. Currículum universitario, formación y capacitación, una atención con un perfil profesional,
apertura interdisciplinaria, formación de sujetos sociales, nuevo cometido para los currículos universitarios. Esa es la tarea que tenemos por delante. Ahora, sobre las respuestas, las preguntas de Abigail, o sea, Alfredo le contesta a Abigail o le responde a Abigail. Ya leí la pregunta de Abigail, las preguntas de Abigail. Dice Alfredo, consideramos que efectivamente, como señalas Abigail, el ámbito curricular debería moverse en ese intersticio que se abre estrechamente entre la norma y el deseo. Probablemente sea el puente que permite emparentar a ambos, pues en tanto un ejercicio pedagógico escapa a la rigidez de la norma, mas también conserva un orden mucho más estricto que la libre expresión del deseo. En este sentido, consideramos que el currículum debería permitir que el deseo y la norma puedan entrar en armonía sin negarse ni anularse mutuamente. Por utilizar los otros términos presentados en el texto, el currículum se debería mover entre el arte, ámbito propio de la expresión del deseo, y el trabajo, finalidad de la norma. Así es como el currículum podría dirigir una formación humana de lo humano, entre la animalidad y el puro trabajo útil y productivo. Ahora bien, intentando señalar que el currículo podríamos decir que es la armonización razonada de la norma y el deseo. Órale, miren qué manera de expresar lo que podemos hacer en currículum. Como la armonización razonada de la norma y el deseo. El medio que conscientemente hemos creado, cristalizando nuestros deseos y nuestras necesidades, de tal forma que permita un equilibrio favorable para la cultura. En ese sentido, es un ejercicio de enjuiciamiento lógico, tanto racional como discursivo, en el que recogemos lo valioso del pasado para dotar de valor el futuro. Y esto da pie a tu segunda pregunta, Abigail. Efectivamente, consideramos que el arte es algo que ha quedado relegado a los márgenes más remotos de la reflexión pedagógica. Y muchas veces, cuando se lo retoma, queda reducido a una simple expresión de las emociones. Por el contrario, consideramos que la apreciación estética, una formación del gusto en el sentido en el que se daba en las pedagogías del siglo XVIII y todavía del XIX, es fundamental para el cabal desarrollo de lo humano. Pues en el arte se juegan los elementos que escapan a la norma, pero que no obstante le dan forma. La historia, la belleza, el lenguaje, la virtud, etc. Es por ello por lo que la educación artística no debe comprenderse como una simple exploración de algunas técnicas creativas, sino que también debería incorporar la reflexión sobre la belleza, por decirlo rápidamente. Así como se hizo por mucho tiempo, por lo menos periféricamente, en una historia que se extiende desde Platón hasta Walter Benjamin, por lo menos. La materia de literatura guarda todavía ese espacio, aunque hoy desafortunadamente no se entienda así. Al respecto, los primeros textos de Walter Benjamin, aquellos dedicados a la educación y a la juventud, son una invaluable aportación al importante papel que la educación estética juega en la educación, de sentido. Intentamos recuperarla al final del ensayo. O sea que esto es lo que intentan ellos recuperar al final del ensayo. Bueno, perdón que me haya alargado, pero era importante ver lo que le ofrecimos a Alfredo
cómo él responde, no con preguntas rápidas o preguntas, pues eso, mm, de pregunta-respuesta, no. La devolución que Alfredo nos regresa es para seguir profundizando la reflexión y creo que eso es un buen debate cuando vamos intercambiando estos puntos de vista y el autor, los autores pueden explayarse aún más sobre temas que nos han inquietado. Es decir, hay un ida y vuelta, una reacción nuestra que le devolvemos a los autores y una reacción de los autores hacia nosotros. Creo que este ha sido un rico diálogo, al menos yo así lo aprecio, no sé qué piensan ustedes. Dejo de compartir pantalla. Son las 18:08. Yo daría unos 8 minutos, no sé, Rita, si te parece, y Alfredo, no sé qué piensas, como para darle al grupo aire, que respiren unos minutitos, 8 no más. Váyanse a tomar un poquito de agua o mate o té o lo que tengan a la mano. Y regresamos. Y Rita nos va a hacer, sí, Rita, el favor de coordinar las reacciones y participaciones del grupo para que Alfredo, que está aquí presente, pues tome nota. Recuerden que esta videograbación queda tanto para Alfredo como para nosotras y nosotros mismos. ¿Les parece? ¿Te parece, Rita? ¿Sí? Berta, tengo muy inestable mi internet. He Ajá, escuchado una parte sí y otra parte no de ok, todo lo que has planteado. Aquí voy a estar, pero es muy probable que no me escuchen ok. porque se va y viene mi internet. Aquí Bueno. sigo, de todas maneras. ¿Sale? Entonces, ¿quieres que yo coordine las participaciones? Por favor, Bueno, porque no me van sí, a sí, sí, escuchar. No Rita. me voy a escuchar. No hay, sí, con mucho gusto, porque sí, hay un problema con el Internet y esto es fundamental, dado que es el medio en el que nos estamos interactuando. Bueno, pero de todas maneras, mire, son 8:10, a las 18:18 volvemos. ¿Te parece, Alfredo? Como para dejar al grupo que piense y tome aire tantito. Es que no te veo el rostro, Alfredo. Sí, bueno. En 8 minutos regresamos, ¿sí? Voy a detener tantito la grabación y la retomo. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Eh, Les recuerdo que vamos a continuar ahora escuchando al grupo, escuchando sus reacciones, sus participaciones, sus reflexiones. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Qué les parecieron las preguntas que pudimos leer, le pudimos ofrecer tanto a Abigail como su servidora en relación a la lectura de este interesantísimo artículo Escuela y Violencia, publicado en la revista de Cuadernos de la Educación en diciembre del 2023? Es un artículo muy, muy reciente, ¿no? Nada más les recuerdo, sí, Vicente, ahorita te doy la palabra, nada más les recuerdo que tenemos hasta las 19 horas, que es el tiempo del que le pedimos al doctor Furlan, por favor. Entonces, de aquí a las 19, 2 minutos antes nada más para recordar que vamos a hacer el siguiente martes. Entonces ya tenemos la primera mano alzada de Vicente Sierra. Tú eres de Chile, ¿verdad, Vicente? Sí, gracias. Sí, soy de Chile. No sé si me escuchas, Vicente. Ya tenemos 4 manos, ya tenemos el primer bloque. Qué gusto me da que ya levantaron la mano. En primer lugar, Vicente, en ese orden los tengo, Vicente, Fátima, después Adriana Torres, Fátima de la Ciudad de México, Adriana de la Ciudad de Morelia, México, y Patti Bertelo de Argentina. Muy interesante.
Se me escucha. Adelante, Vicente, tienes la palabra tú. ¿Se escucha? Que Berta Sí, no me había escuchado antes. ¿Sí? sí se Ya. escucha. Em, Bien, gracias. Bueno, me No gustó te mucho escuchamos, Sí se Vicente. escucha. Ay, perdón, espérenme. ¿Sí me escucharon? yo- ahora Sí. sí. Sí, Ah, bueno, Me perdón. escuchas, Berta? Ahora sí, ¿Ahora sí? perdón, Vicente, es que no tenía Ya, puestos tranquila. los audífonos. Ya, Sí, gracias. adelante, adelante. Gracias, Vicente, desde Chile, ¿verdad, Vicente? Sí, desde Chile. Órale, viene. Em, Bien, nada, agradecer, me pareció muy bien estructurado. Me comentábamos en el grupo 4 que nos gustaba cómo estaba estructurado y que nos sirve de inspiración para ir haciendo nuestras propias mejoras de las recesiones. Em, yo personalmente rescato esa capacidad de tomar los temas como una autoconciencia del proceso de reflexión, es decir, no solamente un estudio cualitativo, sociológico, de un objeto de estudio que a veces, por lo menos a mí me daba esa sensación de que consistía más en buscar un objeto de estudio, em, y a mí me pasaba que donde dejo ahí la reflexión filosófica en ese caso, más aún cuando es mi área. Entonces a mí me sirve de inspiración tener ese referente. Bien, entonces me llamó la atención dos cosas, dos elementos o problemas. Uno, respecto del aspecto psicología, cuando hablamos de ese cuidado del proceso educativo atendiendo a las finalidades, que bien vendría como a disputar, por un lado, esa ausencia. Suena raro esto porque es una ausencia, la ausencia de una teleología de la educación, en este caso, por ejemplo, en la escuela o incluso en universidades, cuando los procesos de socialización y subjetivación se han alterado mucho en estos últimos 5 años, cuando la salud mental, esto es algo que he discutido con mucha gente, cuando la salud mental parece ser interpretada desde un lugar únicamente individual, lo cual ha repercutido en discursos y prácticas bastante concretas que parecen olvidar estas finalidades de nueva subjetivación, a la luz de esto de Rousseau, en donde se supone que el individuo sublima un poco sus deseos en una, voy a traducir a otros autores, pero perdónenme eso, traduce sus deseos en una neurosis que le permite funcionar, con toda la crítica que podamos hacer a eso. Entonces, eh, esta transición, me parece que en estos últimos 5 años se ha tornado un poco más confusa entre esto moderno y posmoderno. A saber, lo digo ahora un poco más en concreto, cuando vemos estudiantes que de pronto eh, abordan sus emociones, o equipos de convivencia abordan las emociones de los estudiantes en sus desbordes emocionales, en su crisis, que es muy, muy común ahora, y lo toman como con un lenguaje técnico que le llaman generalmente contención. Así como, el estudiante hay que contenerlo, que significa darle permiso para el baño, darle permiso para salir un rato, ir a hablar con un inspector, un psicólogo y volver. Pero uno ahí como profe queda queda ahí en eso. Entonces como que el estudiante va, entre comillas, se calma, pero más como una salida, como un escape a una cierta circunstancia sin haber indagado en las causas que hicieron posible eso, eh, y me parece que hay como una especie de normalización a veces en ese caso, como, bueno, ya, mi emoción, mi ansiedad, mi estado psicológico desbordado que tiene que ser respetado absolutamente, sin que eso implique como un proceso de reflexión o de ayuda en aspectos más concretos, como, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué podemos hacer para solucionar eso? Y no, que lo que vendría como a relucir más es ese lugar de
No, tuve un espacio para mi emoción, sin nombrarla, sin decirla mucho, un espacio para esa ansiedad, un espacio para como darle un paréntesis a esa realidad concreta y luego vuelvo. Pero hasta ahí queda. Entonces, a mí me parece que en esa situación pasa justamente un cruce entre lo que mencionabas, Berta, como no aparece ahí el problema muy concreto entre deseo y civilización como algo a resolver, y por otro lado no aparece la finalidad, es decir, que el estudiante aprenda a autorregularse, ¿cierto? A ser humano, no solamente a darle un paréntesis a sus emociones como un espacio absoluto de yo y mis emociones. Eso por un lado. Y por otro lado, pienso que eso también es posibilitado por otra resistencia a incorporar estas finalidades que vendría a ser como la infraestructura económica, en este caso, eh, el que un colegio, una escuela, no desee entrar en conflicto con la subjetividad de los apoderados, de los padres, al, al priorizar justamente la subjetividad del individuo, de esta figura del individuo. Y ahí, bueno, digo, eh, sí, genial, quiero hacerlo, es nuestra responsabilidad pensar la teleología y la finalidad de la educación, pero siempre termina chocando nuestra capacidad humanista de crear nuevas ideas con lo que finalmente la exigencia económica, la exigencia del cliente, la exigencia del no tener problema eh, con que alguien haga una denuncia a la superintendencia de educación. En el caso de Chile, por ejemplo, Ujú. para que este status quo no se toque mucho. Entonces, ¿para qué hablar de tanto de tecnología si lo que nos importa es como andar tranquilo y que la máquina funcione? Ujú. Eso quería compartir. Así que muchas Bueno, gracias. muy interesante, me provocas esta última reflexión, ¿no? Entre esa tensión entre un interés de formación humana con no nos vayamos a afectar los intereses del cliente educativo, pero lo dejo ahí, pero me parece interesante. Bueno, enseguida están Fátima, en ese orden, luego Adriana, luego Norma, luego Celia y Arturo, ¿sí? En ese orden los tengo yo, aquí en los cuadritos. Adelante, Fátima. Ay, hola a todos. Yo tengo algunas notas que tomé de lo que leí del texto. Chistosamente no las envié, se quedaron como borrador, pero es que en mi cabeza también ya están como borrador. Entonces, voy a tratar de ser clara porque es un texto muy complejo. Bueno, la primera punto que tenía aquí Em, y que creo que, bueno, me provoca pensar el texto, es que hay una apuesta ahí por tratar de reconfigurar el esquema de pensamiento actual desde el que lo situamos, ¿no? O sea, se trataría de pensar desde un esquema que no fuera dicotomizador. Y lo digo porque, por ejemplo, en toda esta supuesta tensión entre la norma y el deseo, o sea, el texto lo que está apostando es cómo entran en diálogo estas dos partes, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que el reto para pensar la educación, la pedagogía, el currículum, sería tratar de construir un pensamiento que se aleje del pensamiento dicotómico para ver cómo se vinculan estas dos, ¿no? Creo que ese sería el principal reto, ¿no? Que eso aparece pues en todos lados. Y lo digo por varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, porque la norma se asociaría a la razón y deseo a la animalidad o está asociada al instinto, ¿no? Entonces, ¿cómo convenimos esas dos partes? Pero creo que también pensar en esta cuestión es también problematizar la fragmentación aparente que hay entre mente y cuerpo, ¿no? Porque la mente también estaría asociada a la razón y por ende siempre se está pensando como lo que norma, como lo que controla el cuerpo, porque el cuerpo siempre es lo que desborda, ¿no? Siempre es lo que se busca controlar. Entonces, el cuerpo y el instinto estarían como por un lado y la norma y la razón como por otro, ¿no? Pero cómo ver, cómo poner a dialogar estas partes a partir de la construcción de un pensamiento distinto, ¿no? Y tal vez también eso sería parte de lo que nos faltaría reflexionar y que hablan como de esta parte de que nos falta como un suelo, ¿no? Filosófico, antropológico para pensar, pues, las cuestiones de la educación, del currículum, etcétera.
Incluso yo pensaba como mucho en Spinoza cuando trataba de ver cómo dialogar como estas aparentes dos dimensiones diferentes, ¿no? Entonces, la segunda cosa que tenía aquí era que a mí me resonó mucho cuando en el texto venía la idea de la escuela ya no es una institución humana, ¿no? Entonces, creo que lo que está pasando ahí, o sea, si pensamos que la pedagogía debería buscar la formación y el cuidado del humano y ese sentido se está perdiendo, es porque la educación, o sea, como panacea tampoco es suficiente, ¿no? O sea, ya no es una panacea, sino como un reflejo de la misma sociedad, de lo que está ocurriendo. Entonces, qué es lo que pasa? O sea, hay una pérdida del sentido de la escuela frente a la realidad presente, o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, y que se vincula nuevamente con esta falta de fundamentos filosóficos y antropológicos. Y la tercera, cuando la maestra Berta decía que ahí quedaba pendiente como la cuestión de la otredad, pues a mí me hacía sentido porque pensaba que una de las cosas que empuja principalmente a la violencia es la negación del otro, ¿no? La otredad. O sea, la violencia empieza desde que uno no acepta la existencia de los otros. Entonces, pues pensaba que en ese sentido, y vinculándolo con otra cuestión del texto cuando nombra del cuidado de lo humano, o sea, no solamente se trataría de pensar la otredad, sino también entrarle como a este tema del cuidado, ¿no? Es justo un tema que hemos estado viendo en otra de las clases, justo con Avi. Entonces, pues, en ese sentido, pues no solamente se trataría de la otredad, sino también de los cuidados. Entonces, pues nada más eso. Muchas gracias, Fátima. Igual, a mí me gusta escucharlos porque observamos desde la coordinación cómo van ustedes abordando los temas que el seminario ofrece y sus reflexiones me parecen muy, muy interesantes. Abren ángulos, precisan ángulos. Gracias, Avi. Adelante, maestra Adriana Torres, doctora Adriana Torres de Morelia. Te escuchamos. Muchas gracias, doctora Berta. A mí el texto me pareció sumamente interesante y provocador y me evocó aquí una reflexión y a la vez una pregunta. Entonces, ¿cómo se establece la relación entre la decolonialidad, la pedagogía y la estética, viendo la estética como la belleza de un pensamiento libre? En esa libertad de la creación sin sometimiento epistémico, lo que hemos visto, de que se piensa que lo que es mejor, entre comillas, para el otro y para los otros, pero no para sí. Entonces, ¿cómo se encapsula el pensamiento dado? Y no se posibilita lo dándose en la pedagogía colonizada, desde esa visión que se está negando la humanidad. A partir de eso, en esa lógica de mercado, de consumo, de mercancía, violencia, explotación, xenofobias, migraciones y todos los grandes temas que se abordan actualmente, que tal parece que es decadente, pero cómo está evolucionando sutilmente en la crisis civilizatoria que estamos viviendo en la actualidad y esa crisis en todos los ámbitos, principalmente de derechos humanos, de justicia ambiental, económica, en todo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Como en esa pedagogía y la educación de seguir así, o qué tendríamos que revisar y de construir para proponer alternativas y asumirlas en la práctica pedagógica. Gracias, doctora. No, pues muy profunda tu reflexión, Adriana, y tu pregunta. Mira, me voy a tomar tiempo en pensarla, luego lo platicamos, pero también a lo mejor, no lo sé, el doctor Alfredo, después cuando yo platique con él por correo, quizá nos pueda devolver una reacción sobre, en general, esta discusión. Eh, pero, pero déjenme planearlo con Rita para más adelante. Muchas gracias, Adriana. Ahora le vamos a pedir que abra su micrófono, Patti Bertelo. Adelante, Patti. ¿Qué tal? Buenas noches a los que nos saludé todavía. Bien, a mí me pareció un texto que necesito volver y volver y volver, y la lectura Sí. comentada
me abrió otros panoramas que en la primera lectura no había tomado. A ver, y acá voy tal vez no tanto a lo curricular, sino a la pedagogía, ¿no? Como profesora de pedagogía en la Universidad de Lomas de Zamora, se nos planteó esta cuestión de pensar lo que estamos atravesando socialmente, culturalmente, políticamente, como le quieran decir, en nuestro país. Y lo asociaba muchísimo a lo que plantea al inicio, en esta orfandad de la pedagogía. Nosotros también lo estamos viendo, porque hay reclamos, tal vez no abiertamente, pero sí reclamos sobre más pedagogía y más didáctica, ¿no? A veces se reclama esto, más pedagogía que ayude a pensar las cuestiones que están sucediendo o que suceden en el mundo. Bueno, nosotros particularmente en este momento estamos atravesando cambios de significantes y de significados en algunas posturas que ya estaban asumidas. Entonces nos sentimos obligados como equipo de cátedra a pensar estas cuestiones y planteárselas a los alumnos, ¿no? Y hicimos un pensar epistémico. Cuando se publique el escrito, se los voy a, si me lo permiten, se los voy a compartir, Por favor. porque trabajamos críticamente algunas de los significantes que hoy están circulando, y volvía también a la idea de libertad, que es uno de los que estuvimos trabajando, porque acá es uno de los que está cambiando de significado, o por lo menos intenta cambiar de significado, y a la idea de humanidad, ¿no? Estamos viviendo, creo que particularmente, no sé si mis compatriotas estarán de acuerdo, por lo menos es lo que nosotros vemos, muchísima violencia verbal, violencia en las redes sociales, y son cuestiones para ponernos a pensar desde la pedagogía. Incluso lo llevaría más allá desde lo ocular. Ayer, y esto hago un paréntesis, ayer un alto funcionario de nuestro Poder Ejecutivo, hablando de la situación de Israel, dijo que el pedido de paz no era no estaba en la mira. O sea, que pedir la paz, o sea, hacer un pedido de paz a Israel, a Irak, a Palestina, no era lo que estaba en prioridad en este momento. A mí me pareció algo terriblemente grave por el mensaje que eso llevaba, ¿no? Pero y creo que la pedagogía requiere de muchísimo sentarnos a pensar y ayudar a pensar dentro de las posibilidades que podamos tener. Igualmente con el texto del doctor Alfredo, me quedo con el último párrafo, porque plantea tres cosas que me parecen fundamentales. La justicia de nuestro acto, la educación requiere realidad y sentido, la justicia de nuestros actos. Y a través de la labor educativa, la violencia encuentra en la justicia su verdadero freno, ¿no? Hay justicia, violencia, freno, que le configura y le dirige hacia tareas constructivas y comunitarias. Y finalmente dice, es necesario, como ha quedado expuesto aquí, una perspectiva filosófica, capaz de dirigirse a lo real, más allá de lo puramente existente o posible. Ir más allá de lo que uno ve como posible, que también a lo largo del texto lo plantea, y la lectura la lectura comentada creo que también lo trae. De paso, me voy a tomar el atrevimiento de llevarme la definición de currículum que hizo en un momento en las respuestas. Sí, me la voy a excelente. llevar. Lo voy a citar, pero me la voy a llevar para el trabajo que estoy haciendo, porque me parece sumamente acertada en estos tiempos. Pero bueno, me ayudó muchísimo a pensar, no tanto el currículum, sino desde el lugar de la pedagogía.
Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor Furlan. No, excelente, Pati, gracias por tu participación. Oye, eso del currículum, que te vas a llevar la definición del currículum que nos da Alfredo, yo también me la voy a apropiar. Por eso, fíjense, de esa parte yo la pegué después de mi documento. Y le voy a decir, esta es la respuesta del doctor Alfredo. Y les voy a mandar el documento y le voy a poner que es el documento de trabajo de la sesión del 16 de abril del seminario currículum en que se presentó. Voy a contextualizar la referencia, ¿eh? Porque si ustedes van a tomar alguna frase, algún párrafo del texto del maestro Furlan, que no es del artículo, porque el artículo trae su referencia, pero si van a tomar su idea de esto que aquí circulamos como documentos de trabajo, hay que citarlo y hay que reconocer la autoría de quién es esa idea. Ajá. Entonces, yo Por supuesto. voy a circular el documento porque se los puse en el chat, perdón el paréntesis, se los puse en el chat, pero la parte de la respuesta última de Alfredo, la segunda vuelta de respuestas, digamos, esa ya no me dio tiempo de pegarla, pero lo voy a hacer y voy a contextualizar la referencia de dónde circuló esta idea por escrito del doctor Furlan, ¿de acuerdo? Bueno, gracias, Pati. No, Tomen en gracias. cuenta que nos quedan 19 minutos, de los cuales yo necesito 3 para avisos. Por favor, seguimos escuchando a Celia, a Arturo y a Nicandra. ¿Qué les parece si les damos 5 minutos a cada quien máximo? ¿Sí les parece? Perdone, pero yo también tengo que cuidar el tiempo, que es una construcción, acuérdense. Adelante, Celia Carrera. Gracias, muy buenas tardes a todos, compañeros. Y bueno, en este texto encuentro la respuesta a una de las preguntas que me había venido haciendo sobre esta vinculación del currículo de la escuela con la sociedad. En el sentido de que la violencia ha sido trabajada en la mayoría de los textos o en la investigación educativa, ha sido trabajada o identificada en la escuela como institución educativa o en el entorno escolar, pero también en el entorno áulico. Y se ha hablado mucho del bullying y se ha hablado mucho de los diferentes tipos de violencia. Pero aquí en el texto el doctor habla de una escuela en crisis y de una sociedad en crisis, lo cual me parecen reflexiones muy importantes en el sentido de que la violencia en la escuela es el reflejo de lo que sucede en la sociedad en general, donde vivimos violencia entre países, violencia entre partidos, violencia en las familias, violencia en la comunidad, en el entorno escolar. Y entonces todo esto se manifiesta en la escuela, pues porque también los estudiantes somos parte o son parte de estos diferentes entornos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante entonces ver por qué está en crisis esa escuela, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y bueno, esto nos lleva a pensar en la pedagogía, nos lleva a pensar en la didáctica y a pensar en la tarea que nos compete a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia, etcétera. Pero sobre todo nos lleva a pensar, y como le retoman muy bien estos autores en el texto, hablan del sentido, de encontrarle el sentido a la educación, de encontrarle el sentido a las prácticas, de que el estudiante, que el maestro, etcétera, le encontremos sentido. Y este sentido nos lleva entonces nos encamina hacia una práctica más humana, ¿sí? hacia una práctica en donde la formación del estudiante no es un acto externo, sino es un acto interno del estudiante también. Y entonces estaríamos hablando no solamente de formación, sino de
formación. Esto es muy importante porque entonces implica la formación humana, implica un ejercicio de formación, pero también un ejercicio de autoformación. Y entonces esto nos lleva a vincular lo que tendría que ver con la relación o el equilibrio entre lo establecido, lo instituido, pero también entre lo instituyente, entre la norma y entre el deseo, entre lo que el sentido que le den mi deseo de conocer, mi deseo de hacer, mi deseo de solucionar, y que nos lleva a encontrarle utilidad a lo que estamos haciendo, a involucrarnos como estudiantes también en la solución de estos problemas. Y entonces creo que se abre una puerta muy grande porque entonces estaríamos vinculando la escuela con la sociedad y no solamente dejarle a la escuela el papel de la educación, sino la educación como un fenómeno que tiene que ver con una relación, con un desarrollo humano, no solamente de un niño, no solamente de un joven, sino también de un adulto. Y yo creo que estamos en crisis ciertamente porque también desde la escuela no lo hemos abordado. Yo actualmente voy a comunidades rurales, trabajo con jornaleros migrantes, tengo un proyecto de investigación y encuentro que no solamente el niño está abandonado, sí, en la escuela. ¿Por qué? Pues porque los maestros pues no tienen el dominio de su lengua por varias cuestiones, no hacen adecuaciones, etcétera. Pero también algo muy importante es que el padre de familia está abandonado también. No hay programas educativos para padres de familia. Y aquí yo creo que esto es un tema que tendríamos que retomar desde las universidades, desde las instituciones educativas, cómo llegar también a esa educación en las comunidades con las personas adultas, cómo utilizar los medios de comunicación, etcétera. Entonces estaríamos hablando de un concepto de educación mucho más amplio, ir mucho más allá. Porque como bien dice el doctor en el texto, esta educación tradicional, muy centrada en la educación o la influencia externa al estudiante, lo llevaba solamente a formar un estudiante con una conducta ad hoc a lo preestablecido, pero no le encontraba un sentido o no le encuentra ahorita el joven un sentido a la educación. No, ¿por qué? Porque la escuela se ha centrado solamente en certificar, en normalizar, pero no en esa formación con esta perspectiva humana, y entonces la educación tiene que considerar el trabajo en la escuela, el trabajo en la familia, el trabajo en la comunidad y el trabajo en la sociedad. Y entonces estaríamos hablando de una formación de un ser humano que desarrolla un pensamiento amplio, consciente, social, con una capacidad de sensibilidad, una incorporación a una tarea, a un trabajo con sentido. Y entonces sería una pedagogía no solamente centrada en el amor, sino en una pedagogía social, diría yo, una pedagogía en donde se incorpore a los otros en acciones comunes. Y bueno, yo veo que a veces como aquí dice el doctor en el texto, ¿no? Habla de que el juego es un ejercicio de libertad, lo cual estoy muy de acuerdo, pero también cuando hablamos de la norma, ¿acaso la norma no podrá también verse o construirse desde un espacio de libertad? Porque la norma puede ser también un juego o un interjuego, resultado del diálogo, de la participación, etcétera, que si bien en el juego puede haber norma, sí las hay normas, pero ¿cuál es el origen de esa norma? ¿No? Entonces, a mí me parecen reflexiones muy importantes, retoma categorías muy profundas como la libertad, en el juego, y la libertad relacionada, yo la veo en este sentido también relacionada con la norma. Entonces, es un texto que nos lleva a profundizar y a generar, a mí me ha generado una serie de ideas
que creo que habría que desarrollarlas para ir aportándole un poco más a esta teoría curricular y sobre todo al campo disciplinar de la pedagogía. Creo que los textos que se discuten en este ensayo son textos muy valiosos como el de Charlotte y entonces nos lleva a buscar un poco más, a hurgarle más a estas propuestas teóricas y, ¿por qué no?, poder también nosotros en este espacio poder construir nuevas ideas a través de estas reflexiones que aquí surgen. Me parece muy valioso este espacio y sobre todo el tema que se discute en el momento. Muchas gracias. Gracias, Celia. Pues ese es el trabajo, o al menos la aspiración del trabajo en equipo, que ustedes sean autores, como dice Foucault, autores. Bueno, nos quedan exactamente 10 minutos, 9, que se van a dividir entre Arturo y luego Nikki, y con eso cerramos, y yo me tomaré 1 minuto para avisos, nada más. Arturo, adelante, Arturo Sí, Juárez. gracias. De aquí. Adelante. Buenas noches a todas y a todos. Muy interesante y bueno, relevante el texto para no ampliar más. Solamente quisiera externar algunas reflexiones que me surgen a partir de la lectura y de lo que aquí se ha comentado. Uno que seguimos, y bueno, vaya, o sea, no es algo menor, pero en muchas ocasiones seguimos pensando, considerando la educación desde el humanismo liberal, ¿no? Desde este humanismo liberal, ilustrado, que considera y da por entendido o da por hecho que los estudiantes provienen de clases medias, que los estudiantes muchas veces provienen de contextos en los cuales han tenido acceso a una cultura ilustrada, ¿no? Donde han tenido acceso a las artes, a muchas cosas y que la realidad nos está mostrando que no es así, ¿no? Entonces, retomando, por ejemplo, a las críticas que se le han hecho a concebir a la educación desde este humanismo liberal que parten desde Foucault, Butler, por ejemplo, cuando habla de los procesos de subjetivación, que dice, bueno, los poderes externos, si bien están dominando al sujeto, también lo están formando, ¿no? La sociedad actual está formando a esos sujetos que están poblando las aulas y que son parte de los retos y de los desafíos que enfrenta, por ejemplo, la nueva escuela mexicana en México, ¿no? Donde se le está dando o se le quiere dar importancia, se le quiere dar esta transversalidad a los derechos humanos en lo curricular, pero, por ejemplo, un caso muy concreto, trataré de ser lo más conciso posible para no extenderme. Actualmente yo doy clases a jóvenes universitarios y ellos están haciendo prácticas en una escuela primaria de aquí, de la población, bueno, del lugar donde estamos. Y ellos se están enfrentando, están haciendo observación y me dicen, es que están compartiendo. Muchos de estos estudiantes que llegan a la primaria son de un albergue, ¿no? Entonces son estudiantes que no tienen padres, son estudiantes que los lleva el albergue que financia el gobierno y que incluso los propios maestros los marginan del acto educativo justamente por la complejidad que implica atender a un estudiante que proviene de un entorno donde no tiene padres, donde vive en un albergue y que lo que menos le interesa es educarse, como dice en la lectura, ¿no? En este entendido de volverse más humano, de volver y ser partícipe de la civilización, de un acto civilizatorio. ¿Quién sabe qué estará pasando? ¿Cómo se estarán formando la subjetividad de estos estudiantes que provienen de un orfanato y que son justamente los retos a los que nos enfrentamos en la formación y que ahorita retomando un poco lo que discutíamos en el equipo 3 con las compañeras, en el cual los derechos humanos ya dentro del currículum se vuelven un dispositivo más y que entran en el juego complejo de todo lo que es la sociedad y ahora esto cómo se puede formar parte de las subjetividades de los estudiantes y que son parte, pues que justamente de las preguntas necesarias que se deben de hacer, de las reflexiones importantes, sin descuidar la importancia de los derechos humanos, los procesos civilizatorios, pero en una realidad que constantemente nos está desafiando a alcanzar esas metas y esos objetivos, ya no como escuela, sino como sociedad en general. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Muy interesante. Me aguanto las ganas de comentar cada uno de sus comentarios. Por suerte todo queda grabado.
para que nosotros podamos tener diálogos colectivos o por grupo. Gracias. Bueno, Nikki, tú cierras, te toca cerrar con broche de oro la tarde. Adelante, Nikki. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, yo empezaré por una pregunta derivada de la lectura, ¿no? Que tiene que ver que si realmente no existe una pedagogía contemporánea, realmente no existe una pedagogía contemporánea o los maestros no están preparados, para aplicar esa pedagogía o no están preparados para enfrentarse con niños, ¿no? Con estudiantes. Yo me remito a primaria, ¿sí? Porque yo, bueno, es en el ámbito que conozco y que, bueno, que pude identificar muchísimos problemas. Yo tomo este documento como el referente, como ese espejo para poder valorar o evaluar lo que yo he vivido, ¿sí? Pero puedo decir que el maestro realmente en el ámbito pedagógico, y nos remitimos ya al ámbito ya en el trabajo áulico, conoce lo que tiene que hacer. Conoce. El problema es cuando se enfrentan con niños que ya traen actitudes agresivas y que de alguna manera, pues vienen formados de esa manera de casa, ¿no? Porque a pesar, lo digo por mí, yo trabajé con los niños desde la neurociencia, desde la educación socioemocional. Sabemos que desde el 2017 en educación primaria se integró en el currículum esta área que estaba olvidada dentro del currículum, la educación socioemocional, desde un punto de vista humanista, ¿no? Entonces, yo trabajé con eso, con estos principios, con estos elementos. Mis planeaciones eran con base en esta figura, con estos, desde la neurociencia, desde la educación socioemocional, desde la pedagogía del amor, desde, tratando de que, y también desde el ámbito lúdico, como un principio de la neurociencia, ¿no? Entonces, sí hubo resultados muy notables en el ámbito, posiblemente más notables en el ámbito académico, ¿no? En donde el niño sí pudo aprovechar, pero en el ámbito actitudinal son actitudes que ya desde el hogar viven en un contexto, lo estamos viendo y ya lo vimos ahorita incluso en la lectura, en los comentarios que realizó doctora, que vivimos en una sociedad agresiva, en donde, y sobre todo el hogar, que es pues el eje, el centro de la sociedad. En esos hogares no existen límites o no existen reglas, ¿no? Ni tanto de conductas como también de acciones que tienen que realizar dentro o de actividades que tienen que realizar dentro del hogar, ¿no? Entonces, esas actitudes las llevan a las escuelas. ¿Y qué pasa cuando el maestro desde el amor trata de corregir a los estudiantes? Intervienen los papás de una manera agresiva. Ahorita el principal problema que están batallando los maestros, y lo digo por experiencia, es contra los papás. Porque los papás van y pelean por los niños, pero no con un argumento. Y bueno, yo siento que lejos de que desdeñemos el trabajo que está haciendo el maestro, ¿sí? Que sí sabe lo que está haciendo, aún a pesar de todos los cambios, el maestro siempre saca adelante el trabajo. El problema es la contraparte, lo que traen desde el hogar. Los niños, se batalla muchísimo en la educación de los niños, porque finalmente la escuela no educa, ¿sí? Forma para la vida, forma para poder integrarse a la sociedad en el ámbito académico o poder acreditar para poder evolucionar dentro de su ámbito académico, ¿sí? Pero ya traen principio los niños que vienen desde el hogar, que sí se lucha día a día con ellos, y ahí vienen los problemas, ahí viene la parte de la violencia, dentro de ellos el bullying, que como comúnmente se conoce, ¿no? Aunque se trabaje desde el punto de vista humano, sí se logra controlar, pero no al 100%, porque sí ya traen muchos problemas los estudiantes. Entonces, mi pregunta queda así: ¿realmente no existe una pedagogía contemporánea o es una lucha constante entre el maestro con las actitudes que traen ya formativas los estudiantes? Es todo cuanto. Muchas gracias, Nikki.
por mostrarnos parte de tus prácticas y de lo que tú vives en tu aula, en tu escuela, en la educación primaria, dijiste. Bueno, miren, el tiempo se nos acabó. Quedan todavía más preguntas, pero ese es un diálogo que no necesariamente tenemos que agotar en una sola sesión, sino yo nada más les recuerdo que todos estos temas, estas preguntas, cuando ustedes vuelvan a ver las videograbaciones, reflexionen y lleven agua al molino de su equipo. No tienen que recuperar todo, pero alguna idea entre este mundo de reflexiones muy ricas que ustedes ponen sobre la mesa, la que los propios ponentes y los autores nos abren, porque esta lectura, yo lo que he podido constatar esta tarde, Alfredo, es que nos abriste y nos abriste para pensar cosas muy, muy, muy importantes de la pedagogía, de las prácticas sobre todo, y por eso digo, sería imposible en una sola tarde agotar esto. Yo te escribiré, querido Alfredo, como lo hago después de cada sesión para agradecerte, pero en esta ocasión te preguntaré si tú, después de todo, escuchar todo esto, te voy a mandar el link de la grabación, si tú en algún momento te interesa volver a escuchar la grabación o una parte de ella, bueno, pues te la mandaré. Pero ya nos dirás si este semestre o el otro retomamos el hilo de esta discusión, ¿verdad, Alfredo? Ya nos escribiremos tú y yo, Conchita y Rita, contigo. Y pues no nos resta más que de verdad darle gracias a este artículo breve, pero muy rico, porque nos ha tenido aquí reflexionando, emocionándonos con la lectura, porque no sé si a ustedes les pasó, yo me emocioné mucho con la lectura, me hizo pensar bastante, mucho, mucho, como veo que ustedes lo han puesto sobre de la mesa. Muchas gracias a todas ustedes. Y nada más, bueno, gracias, Alfredo. Muchas gracias. Tu constancia, como siempre, al final del semestre te la haremos llegar. Y por último, nada más, tengo un par de avisos. Una, al principio del chat, antes de que ustedes llegaran, yo coloqué una invitación que nos envía el doctor Raúl Ansaldúa, gran amigo, gran colega y gran pedagogo que ha estado aquí en el seminario participando, pero además como profesor invitado. Él tiene una conferencia, déjenme ver el título porque me llegó, lo abrí, bueno, no puedo minimizarme Zoom, pero no sé si tú, Verónica, no tienes el título, si nos haces el favor. Ya les puse el cartel en el chat si lo vieron. Si no, de todas maneras lo voy a poner en el Facebook del grupo, nada más que terminemos. Y también nos mandó Raúl el link para la conferencia. Si nos puedes dar los datos rápidamente, Verónica, por favor. Y va a ser el de mañana, no, el día jueves, El perdón, jueves. a la 1 de la tarde. Si quieren, ahorita lo pongo en el Facebook del. Ándale, del por sem- favor, Ahí ayúdame. pongo. Y el Y el link, enlace. el enlace, por favor. ¿Cómo se llama la conferencia? Es algo de Procesos de De subjetivación. subjetivación. práctica docente. Acuérdense que Raúl, quien tiene una red al respecto, trabaja temas de juventudes y procesos de subjetividad y subjetivación. Es una Entonces, red, ¿no? sí, muy interesante. Yo se las recomiendo justo por los temas que estamos por aquí comentando. ¿De acuerdo? Es el primer aviso. El segundo aviso es que el próximo martes vamos a tener la participación de Rita. ¿Verdad, Rita? Ya el tema y las lecturas están en el Drive. El tema, acuérdense que está en el programa actualizado, que supongo que ya a estas alturas ya vieron los cambios de fecha y demás. Y los documentos de lectura ya Rita los alojó ahí en el programa. Están las referencias y en el Drive están los materiales, ¿verdad? Y nos vemos aquí dentro de 8 días. Por favor,
hagan un esfuerzo de lectura para que la discusión con la autora aquí presente sea muy sabrosa. No sé si haya algo más que comentar, Rita. No, Berta, muchas gracias. Una disculpa por no poder Sí. intervenir. Mi internet estuvo casi toda la sesión, iba y venía, y bueno, ya tendré que ver la grabación completa para más o menos enterarme, pero muchas gracias y nos vemos en 8 días. Sí, como siempre alojaremos en el Facebook y en el canal del seminario la videograbación que Daniel Merlín nos hace el favor de subir. Alfredo, nuevamente un abrazo. Buenas noches. Que descansen todas y todos. Dulce María, Dulce María Suárez, ¿te puedes quedar medio minutito conmigo aquí en la sala, por favor? Necesito comentar Sí, contigo claro, el trabajo, doctora. por favor, Dulce María. Gracias. Que descansen. Buenas noches, querido Buenas Alfredo. Como noches. siempre, un abrazo. Te queremos mucho. Chao. Bye. Bye. Angélica, también si te quieres quedar un momentito. Bye, Isela, ya te contesté. ¿Viste mi respuesta? Ay, yo te he quedado re mal, me muero de pena contigo. Pero tú sigue avanzando, por favor. Ya me viste ayer en la locura de la red. Ay, voy a dejar de grabar. Perdón por la grabación.